La progresiva caída de Sansón, una secuencia de pequeñas concesiones. Antes de que Sansón tomara su primera mala decisión, su historia ya estaba marcada por un propósito enorme y reglas muy claras. No era un hombre común, su vida estaba diseñada para algo más grande. En Jueces 13:1 nos relata que eran tiempos de opresión. Sansón no nace en una época de paz. Los israelitas llevaban 40 años bajo el dominio de los filisteos. Su propósito no era ser un diplomático, sino un líder disruptivo que iniciara la liberación de su pueblo. En el versículo 2 se nos habla de un nacimiento milagroso. Su madre era estéril. En la tradición bíblica, cuando esto ocurre, siempre es el anuncio de que nacerá alguien con un destino profético clave para la nación. Más abajo, en el versículo 4, se nos habla de los límites desde el vientre. El ángel le advierte a su madre que no debe beber alcohol ni comer nada impuro. La preparación y la pureza requeridas para Sansón comenzaron incluso antes de que fuera concebido. Pero en el capítulo 5 se habla de un compromiso innegociable. Se establece que será un nazareo de por vida. Esto significa que debía estar totalmente apartado para Dios, con la prohibición estricta de cortarse el cabello. Su misión era clara: comenzar a salvar a Israel. Padres con temor de Dios es lo que muestran los versículos del 8 al 23, cuando sus padres buscaron activamente la guía divina para saber cómo criarlo. Sansón tuvo el privilegio de crecer con una base familiar sólida, llena de respeto y sabiduría. Y en Jueces 13, del 24 al 25, se nos habla del impulso del espíritu, donde su fuerza sobrehumana no era un talento natural ni físico, era el Espíritu de Dios que lo impulsaba a actuar. Todo estaba perfectamente alineado para que fuera un líder excepcional. La caída de Sansón es una secuencia de pequeñas concesiones. En la tragedia se nos demuestra que las grandes ruinas casi nunca ocurren de golpe. Son el resultado de ir empujando y rompiendo los límites poco a poco. En el capítulo 14 de Jueces, en el versículo del 1 al 3, se habla del capricho de Timná. La acción es bajar al territorio enemigo. Ve a una mujer filistea y les exige a sus padres que arreglen el matrimonio simplemente porque le ha gustado. El límite roto es cuando ignora el consejo de sus padres y rompe la prohibición de emparentar con pueblos paganos. En su primer paso, guiado solo por lo que le agrada a la vista, ignorando la prudencia. En el versículo 8 y 9 del capítulo Jueces 14, el león y el cadáver nos demuestra una acción donde Sansón encuentra el cadáver de un león que él mismo había matado días atrás y se detiene a comer la miel de un panal que se formó dentro. Hubo un límite roto que falla directamente a su promesa de pureza, el voto nazareo, que le prohibía de forma estricta acercarse a tocar cualquier animal muerto. En el versículo 9 de Jueces 14 se habla de la contaminación de sus padres. En este, Sansón invita de esa miel a sus padres, pero tiene el cuidado de no decirles de dónde la sacó, dónde rompió el límite usando el engaño. Sin que ellos lo sepan o puedan decidir, hace que sus padres, que eran muy cuidadosos de las reglas, se contaminen ceremonialmente. Jueces 14:10 habla del gran banquete y el alcohol. La acción es organizar el banquete de bodas. En la cultura de la época, este tipo de fiesta era literalmente una ocasión para beber. Pone en riesgo de nuevo, rompiendo límites de otro de sus votos principales: no consumir nada de la vid, al presidir un evento social que giraba en torno del alcohol solo para encajar en las costumbres locales.
En el versículo 12 al 14 de Jueces 14, se ve la apuesta por el ego. Sansón le pone un acertijo a 30 invitados filisteos, apostando 30 mudas de ropa cara, utilizando como pista el secreto de su pelea con el león. Se rompe el límite de frivolidad y materialismo. Toma una experiencia privada que Dios le dio y le convierte en un simple juego de azar para lucirse frente a sus enemigos. La venganza y el asesinato relatado en Jueces 14:19 muestra cuando los filisteos hacen trampa para ganar la apuesta. Sansón se llena de rabia, baja a Ascalón, mata a 30 hombres y les roba la ropa para pagar su deuda. El límite roto, asesinato motivado por el orgullo herido. Utiliza la fuerza divina para saldar una deuda de juego y alimentar su ego, desviándose por completo de su propósito de proteger a Israel. En Jueces 16, versículo 1, se relata en la visita en Gaza que se adentra en una de las ciudades enemigas más peligrosas con el único propósito de pasar la noche con una prostituta. Nuevamente el límite roto, la inmoralidad y la imprudencia total. A estas alturas ya no le importa su llamado ni su propia seguridad. Se mueve exclusivamente por sus impulsos físicos. Jueces 16, del 4 al 17, nos relata el juego tóxico de Sansón con Dalila. Se cede a la manipulación emocional de su pareja y tras jugar con el secreto varias veces, termina confesando que su fuerza radica en no cortarse el cabello. Entrega así Sansón su último voto sagrado. Se acostumbra tanto a vivir al límite que asume que Dios lo seguirá respaldando sin importar lo que haga. Prefiere complacer a una mujer antes de mantener su pacto con Dios. Jueces 16 del 28 al 30 nos habla de la venganza final. Sansón, ya ciego, encadenado y humillado, clama a Dios pidiendo fuerza. Por esta sola vez, derriba las columnas del templo gritando, muera yo con los filisteos. Un límite roto es la distorsión definitiva de su propósito. Su última oración no es por la liberación de su pueblo, sino para cobrarse una venganza personal por haber perdido los ojos. Destruye a sus enemigos, pero también sella su propia destrucción por resentimiento. Somos Julio y Sara Ventura, formando a una nueva generación de católicos.